Estimados alumnos, bienvenidos a el aula virtual. Bueno, vamos a hacer nuestra primera clase. Igual me voy a presentar porque hay algunos de ustedes que no me conocieron, no tuvimos la oportunidad de vernos en marzo. Soy la profesora Beatriz Peñalosa y soy la profesora de química. La gran mayoría del colegio, ¿cierto? Me dicen la profe Bea. Bien, vamos a comenzar esta clase haciendo un reforzamiento de lo que vimos nosotros, lo que ustedes obtuvieron en las guías. Y vamos a comenzar con el título de nuestra clase se llama La composición de la materia. Los objetivos de aprendizaje, ¿cierto?, es identificar las partículas fundamentales del átomo a partir de Z y A, realizar la configuración electrónica de un elemento a partir de Z, identificando la capa de valencia y los electrones de valencia, representar los electrones de valencia según la simbología de Lewis y conocer la estructura de la tabla periódica y comprender que la posición de un elemento en la tabla depende de la configuración electrónica. Entonces vamos a hablar del átomo, ¿cierto? Y específicamente los elementos químicos. Para comenzar vamos a hacer algo de historia, vamos a recordar que a través de los años muchos científicos, ¿cierto?, estudiaron el átomo y trataron de dar, a través de sus experimentos, ¿cierto?, formular un modelo atómico. Y el primero de ellos, ¿cierto?, fue Thomson, que habló de la materia como una esfera maciza. Luego Thomson, que incorporó las cargas eléctricas y dijo que el átomo era neutro. Después Rutherford, que fue alumno de Thomson, descubrió que el átomo en realidad posee un núcleo donde está concentrada la masa del átomo y los electrones giraban en torno a este núcleo, ¿ya? Este fue llamado el modelo nuclear. Seguido después por Bohr, ¿cierto?, quien habló específicamente del giro de los electrones y de los niveles energéticos. Por eso se llamó el modelo de los niveles energéticos. Y finalmente, ¿cierto?, Schrödinger, quien indicó que los electrones giraban en una nube electrónica. Bueno, el átomo nosotros no lo vemos, ¿cierto?, pero sí vemos lo que forman los átomos, que son los elementos químicos. Aquí tenemos una serie de elementos químicos, la gran mayoría, ¿cierto?, metales, que nosotros los podemos ver y los extraemos, ¿cierto?, de la naturaleza. Por ejemplo, el cobre, que es nuestra divisa principal, el mercurio, que es el único metal líquido. Aquí tenemos un gas, que es el nitrógeno, el más abundante en el planeta. Y ¿cierto?, esto nosotros es lo que vemos en realidad. Vamos a ver entonces, vamos a estudiar este átomo y su comportamiento dentro de la química. Para representar los átomos de un elemento, nosotros debemos leer a este átomo, ¿cierto?, a este elemento le dimos un símbolo, que aquí lo estamos representando con una X. Este símbolo además tiene asociados dos magnitudes, que es Z y A. Z, ¿cierto?, es el número atómico y A el número másico. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos el símbolo, ¿cierto?, el sodio, el número atómico, 11, y la masa atómica, 23. Otra forma de representar, ¿cierto?, los elementos es de esta manera, donde nuevamente tenemos el símbolo, el nombre del elemento, número atómico y masa atómica. En todo caso, esta es la forma más correcta de representar, ¿cierto?, a los elementos químicos y su masa atómica y número atómico. Vamos a estudiar entonces en términos de la teoría atómica, ¿qué es el número atómico? Bueno, el número atómico representa el número de protones que posee un átomo, es decir, es la identidad del átomo, ¿ya? Ahora, como nosotros sabemos que los átomos son neutros, vamos a deducir que la cantidad de protones va a ser igual a la cantidad de electrones. Cuando un átomo es neutro, significa que tiene la misma cantidad de cargas positivas y negativas. Aquí hay tres ejemplos donde están los elementos y sus números atómicos, los cuales obviamente nos van a dar a conocer
el número de protones y de electrones que tiene cada uno de ellos. ¿Cómo sé que el átomo es neutro? Bueno, porque este átomo no tiene asociada ninguna carga, ¿ya? Aquí tendría que haber un cero para identificar, ¿cierto?, que este átomo es neutro. Entonces, el número atómico me va a representar la cantidad de protones y a la vez la de electrones que tiene este átomo. Pasamos entonces al segundo término, que es el número másico o la masa atómica. El número másico es la suma de protones y neutrones. Estas dos partículas ustedes saben que están en el núcleo del átomo. Por lo tanto, la suma de ambas partículas me va a dar, ¿cierto?, la masa total que tiene este átomo. Los electrones no tienen masa atómica o muy baja, casi el 0,01% de la masa, por lo tanto se desprecia. Vamos a ver entonces un ejemplo. Si el átomo de carbono posee 6 protones y 6 neutrones, ¿cuál sería su masa atómica? Conociendo entonces el número de protones y neutrones, la suma de estas dos partículas me va a dar finalmente cuánta es la masa de este átomo. Pero a la vez, conociendo el número de protones, yo también puedo conocer Z. Entonces, ¿cómo lo vamos a expresar? Este átomo de carbono, su símbolo, su número atómico y su masa atómica. Aquí tenemos un ejemplo. Si yo conozco el número atómico y la masa atómica de un elemento, ¿cierto?, como el cloro, puedo conocer, ¿cierto?, tengo la masa atómica y el número atómico, puedo conocer cuántas partículas tiene este elemento. Aquí entonces, como yo sé que Z es 17, inmediatamente digo que el elemento tiene 17 protones y 17 electrones al ser neutro, y la diferencia entre A y Z me va a dar el número de neutrones. Por lo tanto, conociendo Z y A, yo puedo saber cuántas partículas tiene ese elemento. Otro ejemplo, oxígeno, 8, 16. Por lo tanto, ¿cuál es la masa atómica? 16. ¿Cuál es el número atómico? 8. A través de eso, entonces, a través de esta información, puedo conocer la cantidad de protones, electrones y neutrones que tiene el elemento. Aquí tengo otro ejemplo. Aquí yo estoy dando una imagen de un átomo con sus partículas, ¿cierto?, que están aquí representadas como esferas de colores, y solamente, ¿cierto?, contando estas esferas, yo puedo saber cuántos neutrones, protones y electrones tiene este átomo, ¿cierto? Cada una de las partículas está representada por distintos colores. Entonces, yo sé que para obtener la masa atómica tengo que tener los protones y los neutrones. Por lo tanto, cuento, ¿cierto?, las pelotitas azules para los protones y las rojas para los neutrones. Voy a tener 6 protones y 6 neutrones. ¿Cómo voy a saber el número másico o la masa atómica? Bueno, sumando estos protones y estos neutrones, o sea, 6 más 6. De esa manera yo puedo saber, ¿cierto?, que la masa atómica del elemento es 12. Los átomos nosotros sabemos que son neutros, es decir, tienen la misma cantidad de protones y electrones. Entonces, la suma neta de estas dos partículas siempre va a ser 0. El 0 es la neutralidad, es decir, yo tengo la misma cantidad de protones y de electrones. En el caso del átomo de sodio, lo mismo, 11 protones, 11 electrones. Diferencia, 0, neutralidad. Pero también podemos ver que los átomos pueden adquirir una carga eléctrica. Por ejemplo, yo puedo tener un átomo con una carga positiva. ¿Qué pasó ahí? Bueno, simplemente el número de electrones es menor en comparación al número de protones. Eso quiere decir que el átomo perdió electrones. En nuestro ejemplo, el sodio tiene 11 protones, este átomo de sodio tiene 11 protones y 10 electrones. O sea, ya no hay neutralidad, hay un electrón menos. Por lo tanto, la suma algebraica de estas partículas me da más 1. Eso significa que el sodio se ha transformado en un ion
positivo igual a más 1 o catión sodio igual sodio más 1. También puede adquirir una carga negativa. En este caso, el número de electrones va a ser mayor que el número de protones, es decir, el átomo va a ganar electrones. En este caso, en el átomo de cloro voy a tener 17 protones, 18 electrones, o sea, tengo más cargas negativas. La diferencia algebraica, entonces, entre 17 positivas y 18 negativas me da igual a menos 1, es decir, esa es la carga que adquiere este ion cloro o anión cloro, que es otra manera de llamarlo. Vamos a trabajar específicamente en esta unidad con una de las partículas del átomo, específicamente con los electrones, ¿ya? Y estos electrones me van a permitir hacer la configuración electrónica, ¿cierto?, de este átomo. ¿Qué es lo que es la configuración electrónica? Es la distribución de los electrones de un átomo en los niveles y sus niveles atómicos. Bueno, pero ¿cómo se realiza una configuración electrónica?, se preguntarán ustedes, ¿ya? Para hacer una configuración electrónica yo debo conocer dos cosas. Primero, debo conocer el número atómico del elemento, o sea, Z. Z me va a dar la información de los electrones que tiene este elemento. Y debo, ¿cierto?, también trabajar con un diagrama, con este que está acá, que se llama el diagrama de las diagonales. Este diagrama me va a decir cuál es la secuencia de la distribución de estos electrones en los niveles y los subniveles atómicos. Este diagrama, la forma de ocuparla es siguiendo la flecha, ¿cierto? Yendo de esta forma como zigzag, ¿cierto? Y voy bajando hacia los niveles superiores. Entonces, antes de hacer una configuración electrónica, tenemos que recordar que los niveles y los subniveles pueden aceptar una cierta cantidad de electrones como máximo. Como mínimo siempre 1, como máximo 2 el nivel 1, 8 el 2, 18 el 3, 32 el 4, 32 el 5, 18 el 6 y el último nivel 8. En cuanto a los subniveles, que son S, P, D y F, el orbital S acepta subnivel 2, o sea, el subnivel S, perdón, acepta 2 electrones, el P 6, el D 10 y el F 14. Entonces, vamos a trabajar con este diagrama de las diagonales, ¿ya? Aquí yo les voy a dar un elemento que es azufre, donde le estoy dando Z, es decir, los 16 electrones que tiene este elemento, y los voy a ingresar, ¿cierto?, utilizando o distribuir, utilizando este diagrama. Comenzando entonces con el primer, ¿cierto?, los primeros electrones que van a ingresar a el primer orbital, es decir, 1s2. Voy a seguir bajando, ¿cierto?, por las flechitas y sigo, y fíjense que me voy encontrando con los niveles y los subniveles y ingreso los segundos 2 electrones en 2s2. Sigo adelante entonces, voy a la tercera flecha y me voy a encontrar primero con el 2p6, luego con el 3s2. Ahí tengo 12 electrones ingresados. Todavía me quedan 4. Esos 4 electrones van a ingresar en el 3p. El orbital p acepta como máximo 6, pero yo tengo solamente 4. Entonces ingreso esos 4 electrones. Y con eso completé la distribución de los electrones del azufre. Vamos a hacer otro ejemplo. Calcio, ¿cierto? El calcio tiene un número atómico igual a 20. Comienzo otra vez. Siempre comienzo en el 1s2. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Hasta ahí llevo 18. Me quedan 2. ¿Dónde ingreso esos 2 electrones? En el 4s2. Finalmente,
vamos a hacer la última configuración del titanio. Nuevamente comienzo con 1C2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Ahí tengo 20, comparando, ¿cierto?, con la configuración anterior, y los dos últimos electrones, después del 4C2 viene el 3D, y ahí ingreso los dos últimos electrones. ¿Ya? Bien. Esta configuración electrónica a la vez me va a dar cierta información que yo voy a ocupar más adelante, sobre todo cuando trabajemos con la tabla periódica y con los enlaces, que es la unidad que viene después. ¿Qué información me da? La información que yo voy a sacar es con respecto al último nivel energético o al nivel más externo donde yo ingresé electrones. ¿Ya? Ese se llama capa de valencia, que es el 3. Esta capa de valencia, capa de valencia, donde voy a encontrar el orbital S o el subnivel S y el subnivel P, tienen 7 electrones en total. Y esos 7 electrones se van a denominar electrones de valencia. El último subnivel donde yo ingresé electrones fue el subnivel P. ¿Ya? Esa es la información que me da la configuración electrónica. Vamos a ver otro ejemplo. Potasio. El potasio, yo hago la configuración electrónica y termina en 4S1. Último nivel energético, más externo o capa de valencia. Último orbital, el S, y los electrones de valencia, ¿cierto?, son el electrón que yo ingresé en este último orbital, que en este caso es 1. Ahora, perdón, un señor, ¿cierto?, de apellido Lewis, quiso representar de una forma bastante didáctica o simple estos electrones de valencia. ¿Cómo los voy a identificar? Bueno, simplemente lo que él hizo, después de hacer la configuración electrónica, ubicó la capa de valencia, los electrones de valencia y puso dos puntitos alrededor del símbolo. Siempre vamos a ingresar, ¿cierto? Los primeros electrones que se ingresan son 4. ¿Ya? En este caso tiene 5 electrones, entonces lo primero que ingreso son 4. Como me sobra uno, ese electrón que me sobra va a parear a un electrón impar. ¿Ya? En el caso del neón, que tiene 8 electrones, ¿cierto? Él tiene todos los electrones apareados, por eso me quedan 4 pares. El aluminio tiene 3 electrones, voy a colocar 1, 2, 3, quedan 3 electrones individuales. Y en el caso del azufre, que tiene 6, ¿cierto? Voy a colocar 1, 2, 3, 4 y después apareo, ¿cierto?, 2 electrones individuales con los 2 electrones que todavía no he ingresado. ¿Ya? Pueden ser estos 2 de al lado, los 2 de arriba, ¿cierto? No hay una secuencia, ¿cierto?, que siempre nosotros podemos seguir. Pero lo importante es que siempre son 4 electrones alrededor del símbolo y después apareo cuando tengo opción de aparear. Ya, vamos a ver entonces. Aquí hicimos la configuración electrónica del fósforo. Nos posamos en la capa de valencia, que es la capa 3, y vemos cuántos electrones de valencia tiene el fósforo. En este caso, tengo 2 electrones en el orbital S y 3 en el P, o sea, 5 electrones. Vamos a simbolizarlos de acuerdo a Lewis. Vamos a tener entonces los 5 electrones ubicados alrededor del símbolo. 1, 2, 3, 4 y solamente uno de ellos está variado. El sodio, su configuración electrónica, la última capa, que es la capa 3, donde yo tengo un solo electrón. Por lo tanto, lo mostramos, ¿cierto?, de acuerdo a la simbología de Lewis, con un solo puntito que puede ser en cualquiera de los lados. Vamos entonces ahora a trabajar con la tabla periódica, que son el lugar donde se distribuyen, ¿cierto?, todos los elementos químicos.
Sabemos, ¿cierto?, que en la tabla periódica los elementos químicos están ordenados de acuerdo a Z, a su número atómico creciente. Pero la tabla periódica a la vez me da una serie, nos entrega información muy importante de cada uno de los átomos. Nos indica, ¿cierto?, cuál es su número atómico, cuál es su masa atómica, su símbolo, las características del elemento en los grupos y en los periodos, y los colores indican si los elementos son metales o no metales, si son líquidos, sólidos o gaseosos. ¿Ya? Entonces aquí tenemos otro ejemplo, tomamos un átomo un elemento de esa tabla periódica, como es el oxígeno, el símbolo, número atómico, masa atómica, el nombre, me dice que es un gas, que es un no metal, ¿cierto? Y además el electrón de valencia, ya que lo vamos a ocupar más adelante. Como ustedes ya habían visto anteriormente, ¿cierto? En las guías que vimos y el año pasado también, la tabla periódica está formada por 18 columnas verticales, las cuales se van a llamar grupos o familias, y 7 filas horizontales, las cuales se van a llamar periodos. Vamos a ver después de acuerdo a la configuración electrónica, qué es lo que representa los periodos y qué representa a los grupos. Aparte, la tabla periódica, ¿cierto?, está dividida en elementos representativos, que también se le asigna la letra A, ¿cierto?, a todas esas familias, a todas estas columnas, son las familias del grupo A. Elementos de transición, ¿cierto?, que son estos de aquí al medio, que se le asigna la letra B, tanto los de elementos de transición como los de transición interna. Aparte, la tabla periódica te muestra, ¿cierto?, una serie de colores, ¿ya? Y estos colores me indican cuáles son metales, cuáles son no metales. Dentro de los no metales, ¿cierto?, tenemos la última columna de la tabla periódica, que son los gases nobles o inertes. O sea, estos elementos no tienen reactividad química, es decir, jamás se van a unir a otro elemento químico. Son bastante, ¿cierto?, individualistas, ¿ya? Por eso se llaman gases nobles, ¿ya? Ellos no se juntan con nadie. Si tomamos en cuenta, si estudiamos ahora la tabla periódica de acuerdo a la configuración electrónica, vamos a ver que la tabla periódica se divide en bloques, ¿ya? Vamos a tener el bloque S, el bloque P, el bloque D y el bloque F. Esto está relacionado a dónde ingreso yo el último electrón en la configuración electrónica. Entonces, volvamos al potasio que habíamos visto anteriormente. Dijimos que el potasio tiene el último nivel energético, el más externo, es el nivel 4. Bueno, este número, el 4, me da la información del periodo, o sea, en qué fila se encuentra el potasio. El último orbital donde yo ingresé electrones me da la información del bloque, en qué bloque está este potasio. Y el último electrón que yo ingresé, que en este caso es 1, que es el electrón de valencia, me indica a qué familia pertenece el potasio. Entonces, voy a decir que el potasio se encuentra en el periodo 4 y en la familia 1A. Acuérdense que el bloque S y el P, que son los representativos, también se identifican como familias del grupo A. Vamos a ver un ejemplo. Yo tengo el fósforo. Hice la configuración del fósforo. El fósforo tiene el último nivel energético, es el nivel 3. Por lo tanto, esta configuración me dice que el fósforo está en la tercera fila. O sea, aquí yo tengo la tercera fila. Aquí. En esta fila está el fósforo. ¿En qué lugar? Como yo tengo 5 electrones, que son los electrones de valencia, ¿cierto?, me va a indicar que el fósforo pertenece a la familia 5A. Pero si ustedes se fijan, el fósforo, su último subnivel es el
el subnivel P, donde ingresé 3 electrones. Entonces, subnivel P, ingresé 3 electrones. Entonces yo digo, fila 3, subnivel P, donde ingresé 3 electrones. Aquí es donde está el fósforo, en esta posición. ¿Ya? Veamos otro ejemplo. El germanio. El último nivel energético es el nivel 4, o sea, está en esta fila, en la fila 4. ¿Dónde? O sea, ¿en qué columna? Bueno, me fijo en el último orbital donde yo ingresé electrones, que ingresé 2 electrones, y me voy a la columna del P2. Entonces, fila 4, P2. O sea, aquí está el germanio. ¿Qué familia? Familia 4A. Nuevamente, elemento representativo porque está en el bloque P. El último ejercicio es el vanadio, ¿cierto? El vanadio, su nivel más externo es el nivel 4. Este nivel más externo, que es el nivel 4, me va a dar el periodo, o sea, la fila. ¿Cuántos electrones ingresé en el último nivel? 3. Y el último nivel, ¿cierto? Que es el nivel 3, termina ingresando electrones es en el subnivel D, o sea, termina en D3, o sea, D3. Entonces, el vanadio está aquí en la fila número 4 y en la columna donde está, ¿cierto?, el D3. O sea, esta es la ubicación del vanadio. Otro ejemplo. ¿Ya? Aquí yo hice un ejercicio, desarrollé, ¿cierto?, a través del número atómico y la masa atómica, ahora uní todo lo que he visto anteriormente. Entonces, a través de esta información, yo puedo saber el número de partículas que tiene el flúor. Si el número atómico es 9, yo sé que tiene 9 protones, 9 electrones. La diferencia entre A y Z me va a dar el número de neutrones, en este caso 10. Luego, como yo ya sé los electrones, puedo hacer la configuración electrónica. Entonces, la configuración electrónica del flúor es 1s2, 2s2, 2p5. Último nivel, tengo 7 electrones. Entonces, los electrones de valencia son 7. Ahí tengo la simbología de Lewis, donde 3 electrones quedan apareados y solamente uno queda impar. El último nivel, ¿cierto?, que es el 2, me dice que está en la segunda fila. Y el último subnivel donde yo ingresé electrones es el P5. Ese me va a decir entonces que la familia es la 7A. Si se fijan, el número de la familia coincide con los electrones de valencia. Bien, aquí les dejo, ¿cierto?, una actividad donde les doy 5 elementos con sus números atómicos y su masa atómica respectiva. Y yo ahora les voy a pedir que ustedes apliquen todo lo que yo les enseñé en esta clase y cualquier consulta me la hagan. No se queden con las dudas. Ahora, ¿cierto?, pueden consultar a través del Facebook y nos podemos comunicar a través de esta red social. ¿Ya? Espero que se les haya aclarado un poco más los contenidos y nos volveremos a ver en la próxima clase. Un gusto haber estado con ustedes. Un abrazo.